Hoy coincidimos en la encrucijada Norberto García y acá el contertulio de Norberto García. Norberto, argentino, de la pampa húmeda que le dicen, dedicado a mirar el mundo como si fueran múltiples espejos, entre otros los espejos siderales que le dicen. En esos espejos ve cosas. La primera pregunta, Norberto, es ¿qué ves sobre este momento que estamos viviendo? ¿En Colombia? En Colombia y en el mundo. Pues es un periodo de transición complicado. Complicado porque desde el punto de vista profesional, mis colegas han idealizado un cambio de era y solamente hablaron durante una década completa de las maravillas que se aproximaban y ninguno vio los problemas que iban paralelos. O sea, vamos a entrar en la era de Acuario y la era de Acuario tiene que ver con el humanitarismo. Ahora, perdón, Norberto, una aclaración obvia. Es astrólogo el caballero. Sí, pero la segunda pregunta, o mejor dicho, la pregunta de la interrupción, eso de que vamos a entrar en la era de Acuario. Desde que yo tengo, qué sé yo, 5 años vengo escuchando que ya estamos en la era de Acuario. Hasta había canción, Acuario, sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, Ger fue probablemente el anunciador, la ópera rock. Pero todavía no entramos en Acuario. No hemos entrado. Lo que pasa es que en la astrología trabajamos con lo que llamamos un orbe, que es como el área de influencia en la cual se perciben efectos determinados que son admisibles de hasta 3 grados. Esto quiere decir que la era de Acuario se anuncia 3 grados antes, y cada grado en el proceso de precesión de los equinoccios requiere de 72 años. O sea 3 por 7, 21, querido, y 6. Estamos hablando 216 años 216 de oscilación. Años antes estamos percibiendo los efectos de la era de Acuario. ¿Y la era de Acuario llega cuándo? Para contar esos 216. La era de Acuario llega aproximadamente en el 2176. ¿Ya? De todas maneras va a durar mucho más allá los efectos de la era de Piscis, por eso hay tanta confusión. Es decir, ¿por qué no funcionó el hipismo? Porque el hipismo hablaba de romper el statu quo y se convirtió en fumar marihuana, ¿ya? Para atacar un poco el establecimiento. Se hablaba de convivir, ¿ya? En armonía, en comunidad, y se transformó en dormir hacinados en la misma habitación 20 parejas. Es decir, todo eso es mucho más pisciano que acuariano, ¿no? Es decir, ahí se nota un poquito la mezcla. Pero digamos que la era de Acuario empieza a percibirse con el desarrollo de la aviación y de la tecnología. Ya. Porque tiene que ver con el tema técnico. Ya, paréntesis. ¿Qué es una era? Una era es un ciclo de precesión que ocupa en promedio 2160 años. Esto es algo que afecta a la humanidad completa. Es decir, cuando nosotros hablamos de la era de Piscis, nos referimos a una era en la cual lo que predomina son las creencias. Entonces se desarrollan una cantidad de procesos religiosos que todos sabemos a dónde han ido a parar, ¿ya? Entonces la creencia se ha vuelto prácticamente determinante en todo lo que tenga que ver con las diferentes culturas. Ok, párate un segundo. Si 2170 años, creo que acabas de decir, corresponderían, por la fecha en que decís que se detona la era de Acuario, corresponderían al momento en que damos por hecho que nació el joven Jesucristo, en ese momento un niño, y que por eso entre los primeros cristianos se hacía aquel simbolito del pescadito, del ictus. Sí, obviamente Cristo es el anunciador de la era de Piscis. Se habla del afecto, es decir, los elementos principales son la mujer, Piscis es un signo femenino, le da mucha importancia a la mujer sin ningún tipo de discriminación, no importa un carajo si es la mamá, si es una prostituta, si es la vecina de enfrente, es decir, él equipara los valores femeninos con los masculinos.
Y obviamente pues eso generó un conflicto con sus discípulos porque pertenecían a una sociedad donde el patriarcado era el que escogía y decidía. Entonces pensaron que el maestro podría estar equivocado. Dale, pero espérame un segundito. En esa medida, si esta era arranca con la reivindicación de la mujer o con el protagonismo de la mujer, 2000 años atrás, 2000 y pico, en este momento que vuelve a alborotarse luego de haberse perdido esa iniciativa a lo largo de esta era de Piscis, ahora que vuelve a alborotarse, ¿qué está anunciando? ¿O a qué corresponde Acuario dentro de esto que estás diciendo? Pues, o sea, Acuario tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el humanitarismo. Entonces, lo que se busca es un poco eso, y vuelve y juega la era de Piscis entremezclada, donde hay cosas que son muy confusas, que tienen que ver mucho con Piscis. O sea, ¿qué es lo que se confunde? Que la reivindicación de la mujer pasa por ser mejores que los hombres. Entonces ahí la igualdad se va para un extremo que no tiene nada que ver. Tratar de emanciparse por sobre la autoridad masculina, asumiendo actitudes en algunos casos casi masculinos. Es decir, pienso que esto no es exactamente el mensaje puro que podría provenir de Acuario. O sea, si Acuario es integración, todavía seguimos jugando en el pendular. Todavía se está pendulando entre Piscis y Acuario. Bien. Y eso va a durar por lo menos 150 años más. Dale, genial. O sea, no vamos a estar para cuando concluya este proceso de transición. Porque no sabemos. O quién sabe, ¿no? Biotecnología, todo eso. Quién sabe, flaco. Pregunta en el medio de esto. Volvete al escenario cuando vos observás una carta del momento que estamos viviendo, porque aparte de las cartas personales, observás también cartas de momentos históricos, ¿no es cierto? Exacto, de momentos, claro, de los hechos y demás. La pregunta es, este momento, aparte de esto que decís, las convulsiones, el idas y vueltas, el oleaje alborotado de este cruce de dos mares que son las dos eras, ¿qué pasa en este momento? En Colombia y all over the world. Bueno, a ver. ¿Qué tiene que ver con la era de Acuario? Otro elemento que lo identifica, lo sorpresivo, lo inesperado. Entonces las guerras convencionales desaparecen y se transforman en lo que se llama el terrorismo. El terrorismo es característico de Acuario, ¿no? Estamos hablando a nivel de la humanidad, no a nivel personal. O sea, no quiere decir que los acuarianos sean terroristas, ¿ya? O sea, bajo esta idea, la historia famosa de la guerra contra el terror y demás historietas va para 2100 y pico de años. Va para 2000 y pico de años. Sí, o sea, señor, vamos a tener terror venteado. Más vale que nos acostumbremos al terror. Y sí, el terrorismo es eso. El terrorismo es sorpresivo, es inesperado. Ocurre en un momento donde las circunstancias no se ven amenazantes y se produce una cosa espantosa, ¿ya? Esto también habla de la incoherencia de los poderes, de las potencias, incoherencia que se traduce más que un juego guerrero, se traduce en una lucha de poderes que son más de carácter económico que políticos, ¿no? O sea, ahí entran en juego cosas interesantes, bien interesantes, porque si pensamos en lo que está pasando en este momento entre Colombia y Venezuela, entiendo que lo que se está planteando no es exactamente lo que va a ocurrir. Es decir, lo que se está planteando no es una guerra corta, rápida, no, es una Siria lo que se está planteando. Que dure muchos años, porque o sea, la medida una que dure, desestabilización permanente que a río revuelto ganancia de pescador, mejor exactamente. dicho. Las potencias que van a hacer van a lucrar con el conflicto y van a lucrar con la reconstrucción del conflicto. Bien, eso es uno de los elementos que están presentes, pero en general la gente, al decir estar presente, que se pueden leer en las cosas que están pasando, pero la pregunta va, en general la gente espera de la astrología, del campo donde vos sos uno de los profesionales así más. Eso es una opinión tuya. No es de mucha gente. Te conozco, flaco. Bueno, el punto es, en eso se supone que vos tanteás en la oscuridad y encontrás señales de cosas que aún no han ocurrido. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Contá eso.
Claro, y si es verdad, contá qué carajo va a ocurrir. Claro, lo que pasa es que en la astrología hay un elemento que ha confundido mucho a la gente, que es el tema predictivo. El tema predictivo siempre es una especulación, es decir, cuando la mamá le dice a su hijo, abrígate porque si no te va a dar gripa, está especulando, no sabe si le va a dar gripa, ¿ya? Si el niño le cree, lo más posible es que sí le dé gripa, y luego la mamá dirá, yo te dije. Es decir, una especulación que se transforma en realidad. El ministro de Economía puede decir este año el Producto Bruto Interno va a crecer el 3.8, pero el ministro de Economía no sabe si es verdad lo que está diciendo, especula sobre el tema. Entonces, con referencia al tema predictivo, no es mi especialidad. No, eso es para el ministro de Economía. No, yo pienso que sí, es problema de ellos, ¿ya? Pienso que la predicción siempre a nivel humano es no solamente especulativo, sino peligrosamente condicionante, porque la mente humana crea realidades. Entonces es normal que si alguien le dice a un consultante que va a conocer una mujer que camina muy rápido, pues un día se la va a encontrar por la calle, pues vaya con el chiste. La mente va a identificar algo que le dijeron como si hubiera sido una adivinación y no lo es nada más que producto de una especulación. Y en el terreno de las especulaciones puede ocurrir cualquier cosa, inclusive acertar, ¿ya? Entonces, con referencia a los movimientos políticos que se están dando, fíjate tú que hay una participación mucho más activa de la que había hace 50 años atrás, ¿ya? Es decir, la política en Venezuela era reservada para la gente de estratos medios bajos. Las clases altas en Venezuela no les interesaba la política, creían que eso era cosa de gente de baja estofa, ¿ya? Ahora están participando todos, ¿ya? En Colombia ocurría una cosa similar, ya eso se ha roto, es decir, en Latinoamérica en general y en Europa en general todos esos patrones se han roto a consecuencia de que hay una búsqueda de participación donde lo que te duele a ti también me duele a mí. Pregunta lateral como para cerrar un poquito. Si el campo especulativo lo comparten tantos especuladores en la vida real, ¿no es cierto? O lo que llamamos la vida real. El campo particular del astrólogo está acotado ¿por qué? Es decir, ¿para qué sirve el astrólogo? Bueno, yo tengo una visión de para qué sirve un astrólogo. Yo entiendo que un astrólogo tiene que saber no qué le pasó a la gente, sino por qué le pasó, ¿no? Lo importante desde el punto de vista humano es que todo tiene una causa, todo es producto de algo causal, no casual, como creemos todos. Cuando nosotros entendemos el origen de aquello que vivimos, tenemos el poder absoluto e imposible de evitar de poder modificar lo que se nos dé la gana. Pero cuando nosotros creemos que todo es casual, sentimos que somos víctimas de los elementos y de las fuerzas externas, por lo tanto no podemos hacer nada. Es decir, nos sentimos totalmente indefensos frente a los acontecimientos. Pero si yo sé, por ejemplo, que tengo una infección renal recurrente y cada vez que tengo una infección renal recurrente es originado por un problema de una relación afectiva y me ocupo de resolver el problema de la relación afectiva, seguro que el problema renal desaparece. Chuck, ¿cuál es la diferencia entre esto que me estás describiendo y pagarle a un psicoanalista sesiones de 50 minutos para la larga de un chorizo de tiempo, llegar más o menos a descubrir las causas de las conductas que tenés? Claro, lo que y de pasa las es que somatizaciones. la diferencia es la velocidad en el diagnóstico. O sea, el tuyo es más rápido. El mío es instantáneo. El Wow. mío no, el astrológico es instantáneo. El tuyo como astrólogo. El psicoanalista tiene que pasar por dos etapas. La etapa de la resistencia al análisis y la etapa del enamoramiento. Y entrar en la tercera etapa, que puede ser 2 años después, en la cual el individuo comienza a reconocer que es el causante de lo que vive, que ya no es una víctima, sino que es el que provoca sus circunstancias personales. Entonces, en esos 2 años o 3 años que se demora el psicoanalista en llegar al verdadero diagnóstico,
el astrólogo no tiene limitantes, puede deducirlo instantáneamente. Tengo muchos ejemplos sobre el tema. Brillante, o sea, vidas de autor localizadas o descubiertas o alumbradas por una lectura que haces vos como astrólogo en función de una cantidad de conocimientos que tenés. Sí, es fácil ver el ahora de un individuo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien viene, ¿te puedo dar un ejemplo? Dale. Un ejemplo claro. Rápido que se nos va el tiempo. Bueno, un señor llega a la consulta diciéndome que tiene problemas de trabajo, que es un contratista del Estado, muy importante, que hace 2 años que no tiene ningún contrato, siempre tiene alguna dificultad. Y yo miro en su carta, veo que hay conflictos a nivel familiar y le pregunto qué pasa con su familia. Y el señor me dice nada. Vuelvo a insistir unos minutos más tarde sobre el tema familiar y me dice, no pasa nada. O sea, mi problema es de trabajo, no hay otro problema. Y entonces, finalmente este señor dice, bueno, le voy a contar algo, pero no tiene nada que ver con el trabajo. Es decir, resulta que hace 2 años atrás mi hija, que tenía 16 años, quedó embarazada por un vecino del apartamento de enfrente del mío. Y yo sentí que era una agresión conmigo horrible, entonces la castigué, decidí irme para no matar al muchachito del apartamento de Bogotá. Me fui a vivir a Chía con la esperanza de arrendar el apartamento y con eso financiar mi casa en Chía. Y ahora resulta que llevo 2 años, me he comido prácticamente todos mis ahorros, ¿ya? Entonces me toca volver a Bogotá y yo sé que voy a matar al muchachito, ¿ya? Menos mal que no le pasaba nada a nivel familiar, ¿ya? Norberto García, astrólogo. Norberto, un placer. Gracias. La próxima nos siguen por todas las señas que tenemos en la encrucijada y la próxima nos vemos con otro entrevistado. Chao.